La caída del hombre que se creía eterno no ocurrió en una tarima rodeada de multitudes, ni bajo el estruendo de una batalla épica. Sucedió en el silencio gélido de una madrugada caraqueña, bajo el amparo de una traición que comenzó en su propia muñeca. El 3 de enero de 2026 quedará marcado como el día en que el aparato de seguridad más paranoico del hemisferio occidental fue humillado por la precisión quirúrgica de 24 operadores fantasma. Nicolás Maduro Moros, el heredero del chavismo, fue extraído de su propia fortaleza sin que un solo misil de sus sofisticadas defensas antiaérea tuviera tiempo de reaccionar. Fue una operación de una limpieza aterradora, un mensaje directo al resto del mundo sobre la fragilidad de los dictadores frente a la inteligencia moderna. El origen de este descalabro geopolítico no estuvo en un satélite lejano, sino en una debilidad personal que la Agencia Central de Inteligencia supo explotar con maestría. La fascinación del líder por los relojes de lujo. Un empresario de confianza, actuando bajo la sombra de un acuerdo secreto, colocó en su brazo izquierdo una pieza de alta gama valorada en $50,000. Lo que Maduro ignoraba era que cada latido de su corazón y cada paso que daba por los túneles que conectan el Palacio de Miraflores con el Banco Central eran monitoreados en tiempo real. Ese reloj no solo marcaba el tiempo, marcaba el final de su régimen. Permitió a las fuerzas especiales trazar una planimetría exacta de sus 5 búnkeres secretos, revelando que el muro de acero que lo protegía tenía fisuras digitales insalvables. La noche de la extracción, un apagón selectivo sumió a Caracas en una oscuridad profunda, no para generar pánico, sino para neutralizar las comunicaciones de la Guardia de Honor. Mientras los radares eran cegados por una maniobra cibernética sin precedentes, los helicópteros furtivos volaban a ras de las olas del Caribe para depositar a la unidad de élite en el corazón del poder. En menos de 7 minutos, el hombre que bailaba salsa mientras su pueblo moría de hambre fue despertado por el estruendo de su propia puerta blindada saltando en pedazos. Fue encontrado en pijama, atónito y despojado de toda majestad. Aquel que amenazaba con baños de sangre terminó reducido con esposas de polímero y una capucha sensorial, convertido en lo que los militares llaman un paquete. Hoy, la realidad de Nicolás Maduro es el concreto frío del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, un lugar que los internos apodan el infierno en la tierra. Atrás quedaron los jets privados, las cenas de lujo y la protección de su círculo de privilegiados. En esta prisión federal, el dictador ya no es un presidente constitucional, es solo un número más en un sistema que no entiende de ideologías ni reconoce títulos honorarios. Su celda es un cubículo de apenas 5 metros cuadrados, donde la única compañía es el eco de su propia caída. La tarea humillante de adaptarse a una rutina de bandejas de metal y recontos constantes ha comenzado, celebrada por millones que alguna vez fueron víctimas de su tiranía. La justicia ha llegado y el cobro ha comenzado. El despertar de Nicolás Maduro en el sistema penitenciario federal de los Estados Unidos ha sido una colisión brutal contra una realidad que jamás imaginó. Para un hombre que gobernó con puño de hierro y se rodeó de una corte de aduladores durante más de una década, la transición a la condición de recluso ordinario es una tortura psicológica diseñada para quebrar cualquier rastro de ego. En el centro de detención metropolitano no existen los comandantes ni los jefes de Estado. Aquí, Maduro es identificado únicamente por un código alfanumérico estampado en un uniforme naranja fluorescente que simboliza su pérdida total de soberanía. La humillación no es solo la pérdida de la libertad, sino la imposición de una rutina de tareas manuales que para cualquier ciudadano común serían normales, pero que para un autócrata representan el abismo de su decadencia. Fuentes internas dentro de la prisión han filtrado que la primera tarea asignada al exmandatario ha sido la limpieza profunda de las áreas comunes, incluyendo los comedores,
y las zonas de tránsito de los pabellones de máxima seguridad. Ver al hombre que una vez ordenó despliegues militares masivos, empuñando un trapeador y recogiendo bandejas de plástico, es una imagen que ha generado una ola de comentarios en las redes sociales y círculos diplomáticos. Esta labor, lejos de ser un castigo arbitrario, es parte de la política de igualitarismo radical que aplica el sistema judicial estadounidense para recordar a los criminales de cuello blanco y a los violadores de derechos humanos que ante la ley todos son iguales. El hombre que manejaba los hilos de la industria petrolera más grande del mundo ahora debe preocuparse por dejar el suelo libre de manchas para evitar sanciones disciplinarias que lo privarían de sus escasos minutos de patio. Mientras tanto, en Caracas, el vacío de poder ha desatado una cacería de brujas entre quienes fueron sus aliados más cercanos. La caída de Maduro ha dejado al descubierto la fragilidad de las alianzas basadas en el miedo y la conveniencia. Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez, según informes de inteligencia colombiana y estadounidense, se encuentran en una carrera desesperada por borrar rastros y asegurar rutas de escape, sabiendo que el reloj que delató a su líder podría ser solo el primero de muchos dispositivos infiltrados. La eficiencia de la unidad de élite que realizó la extracción ha sembrado una paranoia total en la cúpula chavista. Ya nadie confía en su propia sombra, y mucho menos en los costosos regalos que solían intercambiar. El mito de la invulnerabilidad se ha hecho añicos, y el pueblo venezolano, que ha sufrido décadas de hiperinflación y represión, observa con un sentimiento de justicia poética cómo el opresor ahora vive bajo las mismas condiciones de escasez y control que él impuso a millones. El análisis estratégico sugiere que esta etapa de encarcelamiento es solo el preámbulo de un proceso judicial que durará años. Los fiscales en Nueva York están preparando un expediente de más de 10,000 folios que incluyen cargos por narcoterrorismo, lavado de dinero y crímenes de lesa humanidad. Pero más allá de lo jurídico, el impacto emocional de ver a Maduro sometido a la disciplina carcelaria es un golpe demoledor para las dictaduras restantes en la región. El mensaje es nítido. No importa cuántos anillos de seguridad tengas, no importa cuántos generales te juren lealtad, la justicia puede entrar en tu habitación a las 3 de la mañana y llevarte a limpiar pisos en una cárcel extranjera. El país celebra no por odio, sino por la validación de que finalmente el que la hace la paga. Mientras Nicolás Maduro se enfrenta a la rigidez de una celda de concreto, el andamiaje de privilegios que construyó para su círculo más íntimo se está desmoronando a una velocidad vertiginosa. Los llamados herederos de la revolución, esa nueva élite compuesta por los hijos de los jerarcas y sus socios más cercanos, han pasado de la ostentación impune al pánico absoluto. Investigaciones de inteligencia financiera internacional han comenzado a congelar cientos de cuentas bancarias en paraísos fiscales, desde las Islas Caimán hasta Suiza, revelando una red de corrupción que supera los 100,000 millones de dólares. Estos jóvenes que nunca empuñaron un arma ni conocieron las carencias del pueblo, ahora ven cómo sus propiedades de lujo en Madrid, sus yates en el Mediterráneo y sus cuentas repletas de petrodólares desaparecen bajo el peso de las sanciones globales. La caída del patriarca no fue solo el fin de un mandato, sino el colapso de un sistema de castas que creía estar por encima de la justicia humana. En el centro de detención metropolitano, Maduro recibe noticias fragmentadas sobre el destino de sus hijos y colaboradores. Se le ha informado, a través de sus abogados de oficio, que varios de sus familiares directos están siendo buscados por la Interpol. Esta es quizás la forma más sutil y dolorosa de humillación para un hombre que utilizó el Estado como una hacienda personal. La realidad de que sus descendientes ya no gozan de la inmunidad diplomática ni del resguardo de los colectivos armados es una carga que pesa más que las paredes de su prisión. Los reportes indican que Nicolás Maduro Guerra, conocido como Nicolásito,
ha intentado negociar su propia entrega a cambio de protección, un acto de supervivencia que el dictador interpreta como la traición definitiva. La lealtad en el mundo del crimen organizado disfrazado de política es una moneda que se devalúa más rápido que el propio Bolívar. La presión no es solo económica o legal, es una estrategia de asfixia total. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha dejado claro que el juicio contra Maduro no será un evento aislado, sino el epicentro de un proceso que desmantelará toda la estructura financiera del chavismo. Analistas geopolíticos señalan que la captura del líder ha provocado un efecto dominó en las capitales que antes le servían de refugio. Países que antes miraban hacia otro lado ante el flujo de oro ilegal y petróleo contrabandeado ahora compiten por entregar información para evitar ser incluidos en las listas negras de Washington. La soledad del poder ha sido reemplazada por la soledad del banquillo de los acusados, donde cada palabra dicha por un antiguo aliado se convierte en un clavo más en el ataúd político y personal del exmandatario. Lo que más celebra el país no es solo el encarcelamiento, sino la exposición de la hipocresía. Mientras Maduro instruía a sus seguidores a resistir con sacrificio y austeridad, los expedientes ahora públicos muestran facturas de hoteles de 7 estrellas y gastos personales que ofenden la memoria de quienes murieron por falta de medicinas. La tarea de limpiar su propia celda adquiere una dimensión simbólica poderosa. Es la obligación de enfrentarse a la suciedad que él mismo generó. Cada vez que el dictador debe inclinarse para fregar el suelo de una institución que representa el orden y la ley, se está borrando la narrativa del revolucionario invicto. El hombre que se comparaba con los libertadores de América ahora es solo un reo que debe obedecer órdenes de guardias que ni siquiera conocen su nombre completo, marcando el capítulo más oscuro y merecido de su biografía. La parálisis en el Palacio de Miraflores no es solo administrativa, es existencial. Tras la extracción de Nicolás Maduro, el centro de gravedad del poder se ha desplazado hacia figuras que antes operaban en la sombra de su lealtad, pero que ahora se enfrentan a un dilema de vida o muerte. Diosdado Cabello, a menudo descrito como el mazo de la revolución, se encuentra hoy en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. Informes de inteligencia sugieren que el número 2 del chavismo ha pasado de ser el perseguidor al perseguido, con una diana invisible pero nítida sobre su frente. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha enviado un mensaje inequívoco. No habrá salvación para quienes intenten sabotear la transición democrática. La estructura, que una vez pareció monolítica, se está fragmentando en facciones que compiten por ser las primeras en entregar cabezas a cambio de clemencia o reducción de penas. En este escenario de caos controlado, la figura de Delcy Rodríguez emerge como un punto de fricción crítica, mientras algunos sectores ven en ella una posible interlocutora para una salida negociada. Los sectores más radicales del movimiento la observan con una desconfianza letal. La presión de Washington no se detiene en las fronteras venezolanas, se extiende a cada puerto y cada entidad financiera que aún se atreva a procesar el oro de sangre del arco minero. La comunidad internacional ha comenzado a entender que la caída de Maduro no fue el final del conflicto, sino el inicio de una cirugía compleja para extirpar un sistema de gobernanza criminal. Los operativos de inteligencia no han cesado. Por el contrario, se han multiplicado utilizando la información extraída de los dispositivos incautados durante la captura para desmantelar las rutas de narcotráfico que financiaban el aparato represivo. Mientras tanto, el contraste entre la vida en las calles de Caracas y la celda de Maduro es una herida abierta que comienza a sanar con la justicia. Mientras el exdictador se acostumbra al sabor de la comida procesada y al rigor de los horarios impuestos por el sistema federal, los venezolanos empiezan a experimentar el regreso de la esperanza, aunque sea de manera cautelosa. El desabastecimiento, que fue utilizado como arma de control social durante años, está siendo combatido con la apertura de corredores humanitarios
que el antiguo régimen bloqueaba con contenedores y fuego. La imagen de Maduro realizando trabajos manuales en prisión es un bálsamo para las familias de los miles de presos políticos que fueron torturados en los sótanos de El Helicoide. No es solo un castigo físico, es la demolición del mito de que el poder absoluto otorga inmunidad eterna. La estrategia estadounidense es clara: estabilización, recuperación y transición. No se busca simplemente un cambio de nombres, sino una reforma estructural que impida el surgimiento de nuevos tiranos. Los analistas internacionales coinciden en que este es el momento más peligroso para la estabilidad regional, ya que las facciones remanentes, al sentirse acorraladas, podrían intentar maniobras desesperadas para conservar sus parcelas de impunidad. Sin embargo, la determinación de la coalición internacional parece inquebrantable. El mundo está observando cómo se desvanece la era del autoritarismo petrolero en el Caribe. Cada día que Maduro pasa tras las rejas es un día en que el miedo pierde terreno frente a la ley. El país celebra, pero también vigila, consciente de que la libertad es un proceso que requiere la misma vigilancia que la captura del opresor. El mensaje para el resto de los líderes autócratas es ensordecedor. El tiempo de la impunidad se ha agotado y la factura, tarde o temprano, llega a la puerta de quienes traicionaron a su propio pueblo. En las entrañas del Centro de Detención Metropolitano, la rutina de Nicolás Maduro ha tomado un giro que sus antiguos generales nunca habrían permitido. La tarea humillante a la que se refiere el clamor popular no es otra que la obligación de limpiar los conductos de ventilación y las rejillas de drenaje del pabellón de máxima seguridad. Ver al hombre que se autodenominaba presidente obrero enfrentarse a la sociedad real, sin cámaras de televisión que editen su imagen ni seguidores pagados que aplaudan su esfuerzo, es la representación máxima de su caída. Cada mañana, antes de que el sol despunte sobre el horizonte de Nueva York, Maduro debe cumplir con una cuota de mantenimiento que requiere un esfuerzo físico que su cuerpo, acostumbrado a los banquetes y la inactividad, empieza a resentir profundamente. Para el sistema judicial estadounidense, no hay distinción entre un preso que robó un banco y uno que saqueó una nación entera. El trabajo es obligatorio y el incumplimiento acarrea el aislamiento total. Esta labor diaria tiene un peso psicológico devastador. Mientras frota el metal frío de las instalaciones, Maduro tiene tiempo de sobra para reflexionar sobre los 7 millones de venezolanos que forzó al exilio. Los informes de los guardias indican que el reo suele permanecer en silencio, evitando el contacto visual con otros internos, muchos de los cuales son antiguos socios o narcotraficantes que él mismo ayudó a empoderar y que ahora lo ven con desprecio. La soledad del poder ha sido reemplazada por la soledad del paria. La justicia no solo ha confiscado sus bienes y su libertad, sino que le ha arrebatado su dignidad artificial. La noticia de que el dictador ahora vive bajo un régimen de disciplina militar estricta, pero esta vez como subordinado, ha provocado una catarsis colectiva en Venezuela. Las plazas que antes estaban llenas de carteles con su rostro ahora ven proyecciones de su realidad carcelaria, un recordatorio de que la impunidad tiene fecha de vencimiento. Mientras tanto, la maquinaria legal de los Estados Unidos sigue triturando los restos del sistema financiero chavista. Se han identificado rutas de lavado de dinero que involucran a bancos en el Medio Oriente y el sudeste asiático, lo que ha llevado a una serie de incautaciones masivas. Este dinero, que Maduro y su familia consideraban su seguro de vida, está siendo rastreado hasta el último centavo. Los analistas geopolíticos señalan que la cooperación de antiguos testaferros ha sido clave en este proceso. Al ver a su líder caído y humillado, aquellos que guardaban sus secretos han decidido que es mejor negociar con la justicia que hundirse con el barco. La red de lealtades se ha transformado en una red de delaciones, donde cada día surge un nuevo testigo dispuesto a revelar
los escondites del oro y los contratos fraudulentos que desangraron a la petrolera estatal, el sentimiento nacional en Venezuela es de una justicia poética sin precedentes. No se trata solo de ver a un hombre en la cárcel, sino de ver cómo el sistema que él despreciaba, el de la democracia y el Estado de Derecho, lo somete a sus reglas. La humillante tarea de Maduro en la prisión es celebrada no por sadismo, sino porque representa la nivelación de la balanza. Aquel que se creía un gigante histórico, ahora es un hombre pequeño que debe pedir permiso para ir al baño y que debe ganarse sus escasos privilegios mediante el trabajo manual. El país observa con atención, sabiendo que este es solo el quinto acto de un drama que terminará con la restauración total de la libertad. La sombra del dictador se desvanece con cada movimiento de su trapeador, dejando espacio para que una nueva generación empiece a reconstruir lo que él intentó destruir. La justicia ha llegado para quedarse. El acto final de esta tragedia geopolítica se traslada ahora de los pasillos húmedos del Centro de Detención Metropolitano a la imponente sala del Tribunal Federal de Nueva York, donde el nombre de Nicolás Maduro dejará de ser sinónimo de mando para convertirse en el símbolo de una era de impunidad que llega a su fin. La humillación de fregar los suelos y limpiar los drenajes de una prisión extranjera es solo la antesala de lo que los expertos denominan el juicio del siglo, un proceso que promete revelar las conexiones más oscuras entre el Estado venezolano y los carteles internacionales del narcotráfico. Según las declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marcos Rubio, el objetivo no es solo la condena de un hombre, sino la estabilización total de una región que ha sido desangrada por la corrupción y el autoritarismo durante más de 2 décadas. El mensaje para la comunidad internacional es contundente. No existe refugio lo suficientemente profundo, ni anillo de seguridad lo suficientemente denso para proteger a quienes cometen crímenes contra la humanidad. La evidencia acumulada es abrumadora. Se estima que más de 5.000 horas de grabaciones obtenidas a través de la infiltración cibernética que comenzó con aquel reloj de lujo están listas para ser presentadas ante el jurado. Estos archivos no solo implican a Maduro, sino que exponen el papel de actores externos que facilitaron el saqueo de los recursos naturales del país. La Fiscalía neoyorquina ha preparado un caso que conecta directamente las órdenes dadas desde el despacho presidencial en Caracas con el envío de toneladas de estupefacientes hacia los mercados globales. Para los venezolanos que hoy llenan las calles celebrando su libertad, cada detalle del proceso es una validación de sus años de resistencia. La imagen del dictador esposado, despojado de sus insignias y sometido a la disciplina de un sistema que no puede manipular, es la medicina emocional para una nación que perdió a miles de sus hijos en las protestas de los años 2017 y 2024. Mientras la justicia avanza, la reconstrucción de Venezuela comienza bajo una nueva premisa de transparencia. La iniciativa ciudadana para recolectar firmas y formalizar la transición está ganando un impulso sin precedentes, demostrando que el pueblo está listo para actuar y no solo para observar. Los analistas señalan que el vacío dejado por la caída del régimen está siendo llenado por una coalición de líderes que entienden que el camino hacia la prosperidad será largo y difícil, pero que ahora es, por primera vez en 25 años, posible. Las sanciones que antes asfixiaban a la cúpula están siendo reestructuradas para incentivar la inversión y el retorno de los millones de migrantes que soñaban con este momento desde el exilio. La caída de Maduro ha demostrado que el poder basado en el miedo es un castillo de naipes que se desploma al primer contacto con la justicia real. El que la hace, la paga, no es solo un título para la historia, es la realidad física que Maduro enfrenta en cada minuto de su nueva vida. La humillante tarea de ser un servidor de la limpieza en una cárcel de máxima seguridad es el recordatorio constante de que su legado no será
el de un libertador, sino el de un reo que fracasó en su intento de secuestrar el destino de un pueblo entero. Al cerrar este capítulo, el mundo entero voltea la mirada hacia Venezuela, no como un foco de inestabilidad, sino como un ejemplo de que la persistencia y la cooperación internacional pueden derribar a los tiranos más paranoicos. La justicia ha triunfado, la impunidad ha sido derrotada y el amanecer de una nueva república es ahora una realidad tangible para millones de almas que nunca dejaron de creer. Venezuela es libre y el hombre que intentó encadenarla ahora conoce el verdadero peso de sus propias cadenas.